Señoras y señores, buenas tardes. Estamos en un horario poco usual en virtud de la importancia de los acontecimientos y del invitado. En esta tarde se trata del ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien nos va a acompañar en esta entrevista en Expectativa, que también tiene el apoyo y soporte de FM Ritmo. Le damos la más cordial bienvenida al ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Bienvenido, Imbabura. Muchas gracias, un gusto poder compartir con ustedes acá en esta hermosa ciudad, esta hermosa provincia y a los tiempos que no venía, Muy bien. a los tiempos que no venía, pero ya estamos acá y muy agradados de estar por acá. Tenía un conversatorio, ¿no? ¿De qué se trató Sí, este tema? estuvimos en un conversatorio en la Cámara de Comercio Ujú. sobre algunas inquietudes de los colectivos, sobre la gestión de gobierno, sobre la gestión de algunos ministerios, sobre la manera de mejorar la gestión pública en Ujú. algunos aspectos, como en educación, como en salud, como en temas de seguridad. También estuvimos discutiendo sobre los problemas de seguridad que hoy por hoy pues, son Claro. preocupación en todo el país y viendo las diferentes posibilidades sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Así que estuvo bastante bueno. Nos llevamos algunas ideas Ujú. importantes y obviamente esperamos transmitirlas a las autoridades para que ellos puedan tomar decisiones. Qué bueno. ¿El juicio político está caído o el presidente Lazo está caído? Es una incertidumbre, un dilema, No, ¿no? yo creo que el juicio político no va a prosperar. Ya. No tiene parámetros para prosperar. Ha sido montado desde una idea sobre todo política y no jurídica. Han intentado meterlo al presidente Lazo en una camisa de fuerza de unas supuestas actitudes delincuenciales o reñidas con la ley que no tienen ningún soporte, no Ujú. tienen ningún sustento. Yo creo que dentro del juicio ha quedado bastante comprobado que no hay ningún asidero Claro. con la acusación de peculado, que fue la única que autorizó la Corte Constitucional, porque las otras las descartó. Ujú. Pero bueno, sabemos que la Asamblea no es que es muy prolija en cuanto a los procedimientos legales y Claro. jurídicos y finalmente termina decidiendo sus cosas en función de la fuerza de los votos. Así que igual habrá que estar atento y ver cómo se van desarrollando las cosas, pero desde el punto de vista de lo procedimental, yo creo que el juicio político no ha mostrado ningún elemento que permita pensar que el presidente Lazo tuvo ningún tipo de participación con los hechos que se le imputan. Ahora, como usted fue asambleísta, el juicio político es legal. Lo que es, los argumentos no existen, pero sí, claro, el juicio Sí, el político juicio político es es una una... potestad de la Sí. Asamblea, es una potestad de la Asamblea siguiendo el trámite del debido proceso, llevada a cabo un poco irregularmente porque primero pues llenaron unos requisitos, luego se confundieron, luego cambiaron los artículos, Ya. luego hicieron alcances que no estaban con las firmas, pero más allá de eso, lo cierto es que según lo que establece la Constitución, si no me equivoco el 129 numeral segundo, la Asamblea puede enjuiciar al presidente o presidenta de la República cuando existen unas circunstancias de peculado, de Pero es la cohecho. primera vez en la historia reciente del país, ¿no? Es la primera vez, ya es el segundo enjuiciamiento, porque el anterior fue el año pasado No cuando yo era prosperó. ministro de Ya. gobierno, que tampoco prosperó, no tuvieron los votos, pero ese fue por la alegada causa de conmoción social, Ujú. porque estábamos en medio de las manifestaciones. Pero hoy por hoy estamos hablando de otra cosa, Ya. que tiene características jurídicas más concretas. Entiendo yo que era el cartucho que a ellos les faltaba por usar, pero yo creo que no va a tener ningún asidero eso. Al presidente se le acusa de peculado, de omisión por no haber intervenido en este tema del contrato de Conflopec, Pero de no hay Flopec. comisión por omisión Ujú. en los delitos contra la administración pública. El peculado dentro del tipo penal exige una participación activa, una participación concreta, un desvío de fondos, un abuso de fondos Ya. Es el públicos para peculado. provecho propio. Peculado no es que me olvidé de hacer esto y entonces caigo en peculado. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, me parece que desde ese punto de vista ellos están profundamente equivocados o quieren estar profundamente equivocados, pero la realidad no cambia porque aunque se trastoquen los elementos, la suma sigue igual siendo cero, Mm. porque no ha habido ningún tipo de comportamiento del presidente que permita pensar que tuvo algún rol en este tipo de cosas. Este es un juicio de tipo político, han dicho los asambleístas de UNES. Por lo tanto, como que no habría que tener elementos de juicio o argumentos de orden jurídico o de comprobación del delito. Así es, no necesariamente, pero sí Ujú. idealmente, Finalmente. ya que igual no se puede acusar a alguien sin nada. No se puede acusar a alguien ni decirle que simplemente porque no me cae bien o porque nos hemos llevado mal Ya, claro. o porque la relación no ha sido buena, lo voy a acusar de tal o cual delito. Eso no es así. Ujú. Las cosas tienen que hacerse con un sentido, con una claridad, con una forma de entenderlo, pero de manera solvente.
Y no es lo que ha habido en este juicio, que ha estado plagado de irregularidades. Y por lo tanto yo creo que la consecuencia va a ser que finalmente sea desestimado. Anderson Boscan, este comunicador venezolano, señalaba en su plataforma que Danilo Carrera no solo era íntimo del presidente, sino más bien íntimo del poder también. Bueno, eso tiene que sustentarse. Ya. Y en mi caso, a mí en el ministerio no me fue ni a saludar siquiera. Y mejor que no me fue ni a saludar. Porque si no, hubieran dicho que algo me estaba proponiendo. También. O me involucraban también. Yo no lo vi ni por error a él dentro de Palacio. Y menos en el despacho del Ministerio de Gobierno. Entonces yo creo que hay que saber tener las cosas claras, los criterios claros, y saber que uno está allí para representar a las grandes mayorías. Y que nadie tiene nada a uno que decirle que no sea el propio presidente de la República, que es el que pone y saca a los ministros, y con base en un programa político. Porque tampoco es que el Estado es para hacer lo que cualquiera piense o lo que cualquiera quiera. El Estado tiene unas reglas, tiene unas formas, tiene unos límites, tiene unas normas que deben ser respetadas. Y además tiene unas prioridades. Y las prioridades son los más desposeídos, quienes menos tienen, los más pobres, los que son más maltratados en el país. Esas son las prioridades, porque si el Estado no está para disminuir las diferencias que naturalmente existen entre las personas, entonces el Estado no sirve y necesitamos que sirva. Y para eso las prioridades deben ser quienes menos tienen. En esencia, ¿cuál es el contenido de esta acusación por parte de la oposición en el tema de Flopec? Se dice que se permitió que se mantenga este contrato que fue firmado en 2020, me parece, antes de que ingrese a poder Guillermo Lasso. Miren, no terminan de estar tan claras las razones por las cuales ellos cuestionan el contrato de Flopec, porque además lo cierto es que el contrato de Flopec no fue firmado en este gobierno, fue firmado en el anterior gobierno. Se mantuvo en el actual. Se mantuvo en el actual. Pero usted sabe que de acuerdo a un axioma jurídico de que los convenios están para ser cumplidos y que la ley y que los convenios son ley para las partes, entonces habría que ver si es que se lo prorrogó artificialmente o se mantuvo como ejercicio normal de cualquier convenio que se lleva a cabo. Inicialmente arrojó pérdidas, inclusive en el gobierno anterior, pero después también arrojó ganancias, porque inicialmente tenía pérdidas de algunos millones de dólares y luego tuvo ganancias por, me parece, 100 millones de dólares, con algunas modificaciones que se hicieron. Entonces, hasta desde el punto de vista de la eficiencia, el contrato no parece haber sido particularmente lesivo a los intereses del Estado. Y tampoco ese sería un parámetro, porque ganar o perder está dentro de las contingencias de cualquier tipo de contratación. Empresa, ¿no? Claro. Lo que hay que determinar es si hubo una actuación dolosa que haya hecho que se pierda intencionalmente para utilizar esos dineros en beneficio propio o por algún tipo de acto de corrupción. Y eso no ha sido establecido en el proceso. ¿Y la Contraloría no observó ciertas irregularidades en este contrato con Flopec y Tanques? No fue contundente la Contraloría, habló de irregularidades administrativas, de antecedentes civiles, no necesariamente de cuestiones penales, pero tampoco es que ha habido un informe contundente de la Contraloría en el sentido de establecer quién actuó, de qué forma y en qué sentido respecto del contrato. Entonces lo que hay que ver es cuáles son los alegatos finales que entiendo se terminarán formulando hasta el día de hoy y en función de eso pues tomar las decisiones al respecto y esperar a ver cuál es la decisión de los señores asambleístas. Pero de lo que se ha visto hasta ahora, elementos para imputar o para enjuiciar al presidente no existen. Ingresa también en este escenario quien es parte de la Comisión de lo Económico, Mireya Pazmiño, ¿no? Ella también estaría involucrada porque un familiar de ella participó en la elaboración del informe en el cual se dice que se debería seguir con este contrato. Hay una contradicción ahí, Es ¿no? una contradicción, porque si es que ella es la que está impulsando la fiscalización de esa contratación e imputando al presidente comportamientos irregulares, ¿cómo así personas vinculadas con ella, al menos por lazos de consanguinidad, hacen este tipo de afirmaciones? O elaboran un informe que no está dentro de la comisión, sino desde fuera. Exactamente, o elaboran informes que no están dentro de los parámetros normales. Entonces, hay muchas cosas que aquí no están funcionando bien y que denotan un sesgo político muy marcado en contra del presidente de la República. Y claro, la oposición es lo que es. Uno no necesariamente está de acuerdo con las ideas, pero de ahí a utilizar normas de la Constitución para forzadamente intentar provocar, en este caso, algo tan grave como una destitución presidencial, es irresponsable y le hace daño al país. Habría conspiración de por medio porque siempre ha ocurrido en los afanes de llegar al poder para
tumbarle a alguien para sus propios intereses, ¿no? Probablemente puede ser que haya una conspiración, porque lo que sí A está nivel claro internacional incluso. es que no es normal que se fuercen así las normas para intentar sacar a un presidente del poder, además es democráticamente electo. Si la idea es que no les gusta cómo gobierna, pues claro, entonces veamos a la vuelta de las elecciones, que van a ser en 1 año y medio, 2 años, ya no falta tanto, cuál es la alternativa que ellos proponen y cómo vota la gente. Pero no de esta forma, no de esta manera y no abusando de las normas constitucionales, porque eso es lo que provoca retrocesos en el país. Ahora, hay cifras de que 50 legisladores no apoyarían, con lo cual no tendrían el número suficiente para destituir al presidente Guillermo Lasso. Sí, esas son las cifras que se manejan. Vamos a ver. Yo creo que siempre hay que tener mucha prudencia, Sí, sí. porque al fin y al cabo yo que, como usted bien dice, que fui asambleísta, sé que hasta el día de la votación, pues cualquier puede cosa, ocurrir. todo puede pasar, En la todo puerta puede del horno cambiar. se quema el pan, ¿no? Así es, y esperemos que esta vez no se queme, sino que las cosas vayan por su cauce normal y la verdad prevalezca. Porque había tres escenarios: una que renuncie el presidente, otra que le destituya el asamblea y otro la muerte cruzada. Sí, ¿Cuál es el escenario preferible? bueno, si ya no prospera el proceso de destitución, ya no es necesario utilizar la muerte cruzada. Ya, Yo creo que el descartado. presidente Lasso no se va a dejar destituir, y si es que él ve que pudieran haber los votos para que esto se lleve a cabo, él va a ordenar la muerte cruzada. Esa es la impresión que yo tengo, pero es una opinión Pero mía. ¿hasta qué minuto sabría si hay o no hay los votos? Porque Bueno, el pues partido se termina habrá que minuto estar, 90, sí, ¿no? habrá que estar ahí pendientes. En mi experiencia, cuando sucedió lo de las manifestaciones de junio, Sí. que también estábamos en un escenario más o menos similar, aunque por otras causas, porque eran causas eminentemente políticas, teníamos preparado el decreto de muerte cruzada. Está en el escritorio, ¿no? Estaba ahí en el escritorio, y Ya. si es que las cosas se daban, si es que la votación veíamos que era un poco peligrosa, pues hubiéramos mandado el decreto. Pero no fue así, no hubo los votos, al final algunas bancadas estuvieron muy claras sobre que esto era un abuso, Ya. y esperemos que más o menos esto suceda, pero en todo caso, si es que no sucede, entiendo yo que ya se tomarán los recaudos al respecto. Pero los asambleístas señalan que no hay causales para una declaratoria o decreto de muerte cruzada o disolución de la asamblea. Están equivocados, y muy equivocados. Si hay las Esa es tres una potestad. causales. Esa es una potestad que tiene el presidente. ¿Cómo no va a ser conmoción social una posibilidad de destitución del presidente? Por más conmoción que esa, pues no puede haber. Entonces, el presidente es una potestad que tiene. Lo puede hacer, lo puede invocar. Toda la teoría constitucional está muy coincidente en ese aspecto. Y lo que nos tocará es esperar a ver cómo Ya. se dan las cosas y ver finalmente qué decisión se toma. Porque el presidente está entre la espada y la pared. Es decir, si toma la muerte cruzada, la CONAIE anuncia otra vez las marchas que hablamos, ¿no? Sí, aunque yo no veo condiciones para esas marchas. No, Yo no no veo, no es del año pasado, ¿no? yo no veo Ya. condiciones para esas marchas. Ya me parece que hubo algunas declaraciones de algunos dirigentes que decían que pondrían acciones internacionales o nacionales Ah, ya. si es que Ya él bajaron ordena el lo de la tono, muerte muy bien. cruzada. Pero creo que no se han anunciado marchas en el país, y creo que sería un escenario que tampoco sería el mejor para el Ecuador. El diálogo con la CONAIE, ¿usted se fue satisfecho de esas reuniones con la CONAIE y el gobierno? Yo creo que fueron reuniones muy productivas. Ya. Me parece que las mesas de diálogos constituyen un gran ejercicio para el Ecuador. Los 218 acuerdos se empezaron a implementar inmediatamente concluidas las mesas de diálogo, y hay toda una metodología que se ha armado desde el Ministerio de Gobierno, con semaforización, con monitoreo, con una serie de índices que permiten tener claridad sobre la manera en que se están llevando las cosas. Y lo que tenemos que es perseverar. Tenemos que ser constantes, pero las mesas de diálogos constituyen un ejercicio extraordinario para el país, que nos permite Lo visto en acercar, los últimos años, ¿no? se lo ha visto, Sí. porque permite acercar la gestión pública a la gente que más lo necesita, y acortamos, por decirlo así, los intermediarios, y además podemos reformular cosas que le van a dar mucha más fuerza a las decisiones en territorio. Así que dentro de eso me parece que estas mesas pueden arrojar resultados muy positivos. Usted ha dicho que, refiriéndose al gobierno, nuestra guerra es en contra de la corrupción y la inseguridad. Así es. ¿Se mantiene en eso? Así es. Nuestra guerra no es contra los políticos. La guerra no puede ser contra los políticos. Los políticos son gente que piensa distinto, y que a veces, por pensar distinto, llevan las cosas hasta los extremos, y a veces inclusive hasta fuerzan las normas constitucionales para plasmar sus intereses. Pero la guerra no es con ellos. La guerra tiene que ser contra los problemas de fondo del país, contra la inseguridad, contra la pobreza, contra el desempleo, contra la inestabilidad de cualquier tipo, porque eso es lo que retrasa a los países, y eso es lo que tenemos que combatir.
este crecimiento delincuencial. El gobierno ha planteado el porte y tenencia de armas. Esta es una medida que podría ayudar para autodefendernos los ecuatorianos ante el crecimiento delincuencial. Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Yo creo que es una medida un poco provocada por las circunstancias, tiene que ser bien analizada. No No es es que va algo a ser que un lejano oeste aquí, no, no, no no, es que no. se toma a Ya. la ligera y tampoco pues se van a poder comprar en la esquina pues armas y balas como cualquier cosa, porque no es así como se solucionan los problemas. Es una decisión de política pública que tiene que ser muy pensada Ujú. y en el caso de adoptarse tiene que ser muy meditada y definida con criterios de política pública que permitan combatir los problemas de inseguridad que tenemos, pero el remedio no puede ser mayor que la enfermedad. Tres inconstitucionales a Francisco Jiménez, exministro de Gobierno. Los grupos de delincuencia deberían llamarse, calificarse como terroristas. Algunos sí, Ya. otros no, porque hay delincuencia y delincuencia. El que roba una manzana en una tienda de la esquina no O puede una ser gallina, calificado ¿no? Claro. terrorista. El que se lleva una gallina de un granero tampoco va a ser calificado como terrorista. El que pone bombas en gasolineras para intimidar a la gente o en centros comerciales sí puede ser calificado de esa manera porque está provocando el terror. Ujú. No está dirigido a una acción concreta, sino que está buscando a través de la metodología del terror y de amedrentar a la población plasmar sus intereses delictivos. Entonces, en unos casos sí, en otros no. ¿Por qué llegamos a esta situación de crecimiento de la delincuencia, de las bandas organizadas que no había antes de hace unos años? Mire, ¿No? la situación de Latinoamérica es una O explotó situación, este asunto. es un tema complejo. En Ya. Chile han conocido niveles de violencia que antes no se habían visto nunca. En Colombia los manejan desde hace años. En México también desde hace años. En Ecuador el tema del narcotráfico y el crimen organizado internacional ha venido ganando mucho espacio durante los últimos años, lamentablemente. Y la decisión de combatirlo pues genera estas tasas de violencia a las cuales el Ecuador jamás había estado acostumbrado. Yo creo que finalmente el Estado va a prevalecer, porque es una pelea que tiene que ser dada, pero tiene que hacerse con criterio, con criterios claros, como por ejemplo cómo se va a modificar el modelo de gestión en las cárceles, de qué manera se va a empoderar a la policía y a las Fuerzas Armadas para que junten esfuerzos con el poder de fuego adecuado para poder intervenir en la calle, y cuáles son las relaciones que se van a establecer con otras instituciones como el Poder Judicial, para poder tener un panorama completo que nos permita ser eficientes en la lucha contra la inseguridad. Pero también se requiere el apoyo de los gastos locales, provinciales y la ciudadanía también para Totalmente, defendernos, ¿no? totalmente. No existe una sola persona en el país Ujú. que pueda borrarse del tratamiento del problema de la inseguridad. Ya. Todos estamos involucrados y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, no solo instituciones públicas, sino también las privadas, e inclusive la ciudadanía a través de organizaciones de policía comunitaria. Pero es un gran plan que tiene que armarse y obviamente tenemos que buscar hacerlo con los interlocutores adecuados. Un analista decía que el gobierno tiene buenas cifras, ¿no? En cuanto a inflación, en cuanto al tema económico, los sueldos están bien, sin embargo, no se refleja en la realidad falta de comunicación o qué está pasando. Las cifras deben permear, porque las cifras son como las nubes, ¿no? Desde arriba se ven bonitas Ujú. e indican que hay un panorama y un paisaje definido, Ya. pero solamente cuando las nubes producen agua y estas chorrean hacia la población es cuando toda la ciudadanía se refresca. Lo mismo debe pasar con las cifras macroeconómicas. Las cifras desde lo grande Ya. se ven bonitas, pero tienen que permear hacia la población y la gente tiene que sentir sus efectos, porque si eso no sucede, vienen las frustraciones y el descontento social. Por lo tanto, hay un esfuerzo que tiene que producirse de aterrizaje de políticas públicas en los diferentes territorios, porque así es como vamos ganando la batalla contra el desempleo, contra la pobreza y también contra la inseguridad. Finalmente, el cogobierno o que participen en el gobierno otros sectores políticos es importante para la estabilidad democrática en el país. No se vería nada malo y no se pensaría que es compra de votos ni el hombre del maletín, ¿no? No, el cogobierno no es troncha. El cogobierno es cogobierno. Ujú. Y tiene que hacerse con un criterio de un programa político. Cuando no hay un programa político y no se sabe a qué uno se adscribe, entonces puede derivar lamentablemente en troncha, que es lo que muchas veces ha pasado. Cuando hay un programa político Si hay en este gobierno, y unos ya. hitos concretos, como los hay en este gobierno, se pueden establecer parámetros para cogobernar. Si este no es un ejercicio de una sola persona, ni de un solo hombre, ni de una sola lucidez, es un ejercicio colectivo. Los gobiernos progresan cuando llevan a cabo ejercicios colectivos que a las sociedades les permiten ir mejorando sus índices sociales, sus índices económicos, sus índices de estabilidad política, y así es como uno va avanzando en estos hitos que son fundamentales para la sociedad. Usted reafirma que el presidente Lazo es un hombre honesto. Sí, así es. ¿Se Él conoce? es un hombre honesto, yo lo conozco. Como todo,
somos humanos y podemos equivocarnos, pero yo creo que él tiene una convicción de apoyo y de trabajo en función del país y él debe terminar su mandato. Muy bien. Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, en expectativa. Una visita a Ibarra, Imbabura. Finalmente, un autógrafo o Claro que sí. suscribir un saludo a Imbabura, en fin, a expectativa. Claro que sí. En esta visita que le venía postergando, ¿no? Porque sí, hoy día que estamos. ¿no? Estamos en 26. También está perdido las fechas como yo, ¿no? Claro. Muy bien. Y de aquí ya se regresa a Quito, ¿no? De aquí me regreso a Quito, así es. Ya. Esta reunión fue importante en la Cámara de Comercio con algunos sectores de la sociedad para que también se involucren en el tema político, ¿no? De lo que está pasando en el país. Muy bien, amigos y amigas, queremos agradecer a Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno, ex asambleísta, por participar en esta entrevista en Expectativa, en este día miércoles 26 de abril del año 2023. Que tengan una buena tarde y feliz retorno a Quito. Muchas gracias. Amigos, volvemos en cualquier momento con más entrevistas. Que lo pasen bien.